Entramos ya en la sexta semana del conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, y el futuro de ese conflicto parece estar más sujeto a las repercusiones que pueda cobrarle al presidente Donald Trump que a un verdadero intento de la diplomacia por frenar una guerra que solamente en el país de mayoría persa deja más de 1.900 muertos. El análisis es con Juan Bélico, analista político, profesor de Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Internacional. Señor Bélico, como siempre, un placer que esté con nosotros. La actualidad del conflicto pasa por una propuesta presentada a Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán, Egipto y Turquía. Primero le quiero preguntar qué sabemos de esta propuesta. Bueno, la propuesta en realidad es un poco más de lo mismo, no hay particularmente novedades, las dos partes pretenden del otro una especie de capitulación absoluta y por lo tanto es absolutamente inviable. Sabíamos que no iba a ser aceptada por parte de Irán porque los planteos no difieren demasiado de lo anterior y por otra parte lo que llama la atención, y esto creo que jugó también en contra de la postura norteamericana, es el tono poco diplomático que utilizó Trump hace un par de días. Muestra un nivel de desesperación que fue aprovechado mediáticamente por Irán para rechazar esta propuesta bastante enfáticamente y sigue Irán de alguna manera marcando el ritmo de este conflicto, ¿no? Trump sigue postergando plazos, sigue esgrimiendo amenazas y por otra parte está entrando en un terreno poco razonable, haciendo amenazas que rayan en la violación de los derechos humanos y en violaciones de las reglas de la guerra, lo cual lo pone en una posición, digamos, desde el punto de vista de la imagen internacional, bastante endeble. Curioso porque estas amenazas son preferidas con otro actor, Irán, que es históricamente un violador de las reglas del juego internacional, ¿no? Y del derecho internacional público. Respecto a lo que comentaba al inicio de esta intervención, precisamente en la mañana vimos como Trump hablaba de manera positiva acerca de este plan, pero al inicio de una conferencia de prensa en Washington hace poco más de una hora, el presidente comenzó diciendo que Irán puede caer en una sola noche. Entonces vemos una narrativa por parte del presidente de Estados Unidos en donde hay una actitud positiva respecto a los diálogos. De hecho, está haciendo comentarios muy afines en ese sentido, de que que tienen una voz activa en estas negociaciones, mientras que por otro lado lleva un poco más un discurso que ya está llegando a un extremo, como usted muy bien habla, de incluso acabar por completo con Irán. Sí, absolutamente. Él tiene dos frentes, un frente interno y un frente internacional. Y esto lo pone en una posición bastante endeble porque intenta vender un triunfo cuando todos sabemos que la probabilidad es que esto sea una situación lose-lose. Las dos partes van a perder. La pregunta es quién pierde más. Definitivamente el cierre del estrecho de Hormuz y todo el impacto indirecto que está generando todo el conflicto de Hormuz, más los potenciales que tiene Irán de agredir todo lo que es el entorno. Estamos hablando de centros de datos, bases de desalinización, sabemos que ya va a escasear el aluminio, tenemos problemas con los fertilizantes a nivel mundial que van a impactar en las cosechas del hemisferio norte en el próximo semestre y así sucesivamente. Por otra parte, el hecho de que vaya a atacar infraestructura crítica, particularmente lo que tiene que ver con la energía, hace que la reconstrucción de esta infraestructura energética, particularmente todo lo que es el procesamiento del petróleo, va a llevar meses, lo cual va a prolongar la recuperación de esta crisis y a esto se le va a acusar básicamente por haber iniciado estos pasos precisamente a Estados Unidos, a pesar de que quien en realidad, digamos, violó esa línea roja y originalmente fue Israel. Usted dice que Irán marca un poco la pauta en lo que son estas conversaciones. ¿Puede Irán conseguir algo de esas conversaciones que igual matizo que parecen estar muy en el aire, pero puede la República Islámica tener algún interés de sacar algo de unas conversaciones que, bueno, intentan poner obviamente como primer objetivo pausar las hostilidades? Sí, básicamente el objetivo del régimen de Irán es que el régimen sobreviva. Es un objetivo relativamente fácil y además está en una posición defensiva. A quien le cuesta llegar más al objetivo es, en este caso, a Estados Unidos y Israel, que tienen que cruzar muchos territorios
y están generando problemas con sus aliados cercanos porque afecta particularmente a los países del Golfo, algunos de ellos enemistados con Irán y más próximos a Estados Unidos, pero tienen también un frente interno que le está complicando, y a eso hay que agregar el conflicto, digamos, con el resto de los aliados de Estados Unidos, particularmente Europa Occidental, e incluso los países de Asia, del sudeste asiático, que son los que están padeciendo la crisis petrolera en este momento, porque ya hay países donde el transporte público pasó a ser gratuito para incentivar que la gente deje el vehículo en su casa y se mueva en transporte público, que es más económico, y por otra parte hay países donde ya la jornada laboral se redujo a 3 o 4 días por semana precisamente por esta crisis. Entonces tiene un frente interno y dos frentes externos, uno cercano al lugar del conflicto y otro un poco más alejado. Y esto tiene un daño bastante largo. Todos sabemos que este conflicto se puede llegar a prolongar. Acá hay tres cuestiones. Uno es, por un lado, ¿cuál es la actitud frente a la negociación? Si realmente Estados Unidos quiere negociar, es decir, va a ceder en sus pretensiones. El segundo actor, si Irán va a ceder en sus pretensiones, sabemos que Israel no lo va a hacer, pero Irán sí va a ceder en sus pretensiones. Y el tercer punto es si en esta negociación van a seguir escalando o van a reducir el escalamiento de este conflicto, ¿no? Y eso, todas estas tres variables van a influir mucho en el futuro de esto, pero todo indica que esto da para largo. Señala usted que Israel no va a ceder. Al respecto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan comentaba este lunes, concretamente acusó a Israel de socavar los esfuerzos para detener esta guerra. ¿Hasta dónde entonces está dispuesto a llegar el gobierno del premier Benjamin Netanyahu para continuar con esta guerra? Bueno, la postura de Israel, de Netanyahu en particular, yo creo que va a ser en la medida que pueda forzar situaciones en este momento. Digamos, acá hay dos cuestiones que hay que tener en claro. Primero, para Israel es una cuestión de supervivencia. Irán amenaza su existencia, entonces es un tema de interés vital. No es así para Estados Unidos, pero sí para Israel. De ahí que haya divergencia en la estrategia, no en lo táctico, pero sí en la estrategia final de todo esto. Y en segundo lugar, el otro problema bastante importante es, estamos en un momento donde las reglas internacionales parecen no existir. Posiblemente todo este periodo que estamos atravesando termine en una nueva regulación internacional que no permita más este juego libre, el free rider, ¿no? Pero en este momento se pueden adelantar posiciones e Israel va a intentar adelantar todo lo que pueda, y por eso tiene tantos frentes abiertos simultáneamente, porque cualquier cambio que lo pueda hacer, lo puede hacer en este momento. Y esto es un poco un momento de alta peligrosidad porque cualquier situación se puede ir de las manos. ¿Qué ganan países como Pakistán, Egipto, Turquía, el propio Qatar, que son los que un poco han estado intentando mediar para conseguir llegar a un acuerdo? ¿Qué hay para estos países en este contexto bélico? Bueno, el interés, por supuesto, es de un protagonismo internacional. Estamos hablando de potencias que tienen aspiraciones de ser potencias medias. Algunas tienen con qué hacerlo realmente. Pero el problema también que tenemos en esta mediación es que es una mediación bastante asimétrica, porque todos los mediadores, si bien tienen cierto poder de presión sobre Irán, no lo tienen sobre Estados Unidos. Es decir, ¿qué poder tiene Pakistán o Qatar de forzar a Estados Unidos que cambie de actitud? Esto es difícil. Y por otro lado, tenemos un régimen que ahora cambió en el sentido de que es más duro que el anterior, el régimen iraní, porque hoy claramente el actor principal en Irán ya no es la teocracia, sino el componente militar, es decir, la Guardia Revolucionaria está controlando el país. Hay una represión interna muy dura, particularmente orientada a las etnias que suponía o Estados Unidos amenazó con querer activar para que generen malestar interno, y contra la población que se manifestó por problemas económicos, no tanto contra el régimen específicamente. Esta maniobra no resultó y el control interno para haberse reforzado. Ahora está claro que el régimen iraní está dispuesto a luchar hasta el final y morir con las botas puestas, ¿no? Ahora, frente a esto, la situación es, Estados Unidos no puede perder la guerra, Irán tampoco puede perder la guerra, o el régimen de los ayatollahs no puede perder la guerra, y estamos en un callejón sin salida donde las dos partes van a tener que ceder algo. La pregunta es si los mediadores pueden empujar, como dije hace un rato, a los actores a ceder, y yo no veo este escenario, francamente, en este momento. Un callejón sin salida, como usted menciona, en el que además parece que las potencias occidentales, la propia Naciones Unidas, tienen poco que añadir.
Sí, a ver, las Naciones Unidas fue directamente ignorada en este contexto. Los actores sabían que era poco lo que podía hacer. Obviamente las posturas de los vetos de los distintos actores iba a jugar en contra de cualquier tipo de negociación, pero insisto, recordemos que Naciones Unidas es un organismo internacional que solo puede hacer lo que los mandantes le permitan hacer o que le hagan hacer, porque no es que una cuestión de que las Naciones Unidas tiene voluntad propia. Las Naciones Unidas está regida por digamos, un directorio que está integrado por los representantes de los cancilleres de los países. Entonces, si los países no tienen consenso en cómo llevar esto a cabo, obviamente no lo va a haber. Y particularmente en el Consejo de Seguridad, además las 5 potencias, de las cuales 3 tienen intereses directamente involucrados, me refiero a China, Rusia y Estados Unidos, obviamente ninguna de las 3 va a permitir que avance o van a vetar cualquier intento de avance en algo que entiendan no los beneficia.